Fui interrogado por la policía y eso me llevó a descubrir la aventura de mi esposa. Tras una larga batalla legal, descubrí una verdad inquietante sobre ella. La policía me pidió que me presentara en la comisaría, y al hacerlo, me interrogaron durante horas sobre un compañero de trabajo de mi esposa, sin darme ningún detalle previo. Yo no lo conocía y, tras mucho insistir, finalmente convencí a los agentes de que no tenía idea de quién era esa persona. Fue en ese momento cuando me mostraron un video impactante en el que se veía a mi esposa con ese hombre. Quedé conmocionado tras ver el video y, en respuesta a la revelación, empecé a tener un ataque de pánico. Los agentes, preocupados por mi salud, hicieron que un paramédico me revisara y me informó que tenía la tensión muy alta. Me aconsejaron que fuera al hospital, pero me negué y les dije que necesitaba encontrar a mi esposa y a mi hijo. Una vez que me calmé un poco, exigí una explicación a los agentes sobre por qué estaba allí y por qué fueron ellos quienes me informaron de la infidelidad de mi esposa. Me explicaron que el hombre del video había estado teniendo una aventura con ella, y al parecer, con varias mujeres más al mismo tiempo. Aquella misma mañana, lo habían encontrado gravemente agredido y maniatado en la entrada de su casa. Aunque estaba vivo, su estado era crítico, y no sabían si sobreviviría. Su esposa había autorizado a la policía a revisar su teléfono y ordenador, y allí encontraron el video con mi mujer. Me preguntaron dónde había estado esa mañana y les dije que en el gimnasio, ya que trabajo a solo 10 minutos de distancia. En ese momento, me dijeron que me podía ir, pero me sugirieron que tal vez no debiera quedarme en mi casa, ya que no sabían si la aventura de mi mujer podría ser la razón por la que habían atacado al hombre. Además, me informaron que mi mujer no era la única persona con la que él había tenido una aventura. Corrí hacia casa y recogí a mi hijo, que estaba en casa de nuestros vecinos. Empaquetamos ropa y su portátil para el colegio. Luego, tomé mi arma y nos dirigimos a casa de mis padres, a unos 45 minutos de distancia. Llamé a la gente que me había dado su tarjeta y me informó que mi mujer estaba en el hospital con el hombre con el que había estado engañándome. Durante la noche, mientras todos dormían, me pasé el rato bebiendo y sollozando en silencio, intentando procesar la desgarradora situación en la que me encontraba. Mi esposa era la mujer a la que le había dado todo. La amaba profundamente, más de lo que cualquier palabra pueda describir. Era la mejor compañera de vida que jamás podría haber deseado. Hice todo lo posible para ser el marido perfecto para ella. Sin embargo, después de una noche sin dormir, decidí investigar por mi cuenta y descubrí una mentira flagrante. El oficial que me había informado sobre el paradero de mi esposa no me había dicho la verdad. Resulta que ella no estaba en el hospital con su amante, en realidad, había sido ingresada en el hospital psiquiátrico mucho antes de que él fuera operado. No entiendo por qué me ocultarían esa información, pero lo hicieron. Esta situación me ha hecho desconfiar mucho de las fuerzas del orden. Al día siguiente, me puse en contacto con el socio de mi tío, un amigo de la familia y abogado. Se acercó a la casa de mis padres y nos sentamos a hablar sobre mis opciones. Su bufete de abogados ahora me representa tanto en el divorcio como en el caso penal. Ese mismo día, logró obtener una orden de custodia de emergencia y una orden de protección contra mi mujer para mí, mi hijo y mis padres. Nuestra fecha en el juzgado quedó programada para dentro de 60 días. La policía le notificó la orden a mi esposa al día siguiente, cuando salía del hospital psiquiátrico. Por el momento, ella se quedará en casa de sus padres. Todavía no he hablado con ella, y ella tampoco ha intentado ponerse en contacto conmigo. Eso me ha dolido más de lo que esperaba. El hecho de que pareciera importarle tan poco nuestro matrimonio o lo que habíamos construido juntos, al punto de no molestarse siquiera en llamar, no ha ofrecido una disculpa o explicación alguna sobre lo sucedido. Ni siquiera una sola palabra de despedida o una súplica afirmando que fue un error. Casi como si no le importara lo suficiente. Tuve que decirle algo a mi hijo, así que decidí contarle la verdad. Su respuesta inmediata fue, por favor, no dejes que mamá me lleve. Le pregunté por qué decía eso, y lo que me contó me rompió el corazón. Mi esposa había estado tratándolo mal cuando yo no estaba, y lo había amenazado diciéndole que, si se lo contaba a alguien, se lo llevaría y no volvería a verme. Ella había estado manipulándolo emocionalmente, y yo había sido demasiado ciego para darme cuenta. Eso me afectó aún más que el video y la verdad que se reveló. Informé al abogado sobre lo que dijo mi hijo. Utilizando la declaración de mi hijo, el estado mental de mi esposa y su compromiso, el abogado pudo obtener la custodia de emergencia. Me puse en contacto con la escuela de mi hijo para solicitar recursos terapéuticos, y comenzará la terapia después de las vacaciones de Año Nuevo. En ese momento, me sentí como el peor padre que jamás haya existido. En cuanto a nuestras familias, los padres de mi esposa pidieron vernos. Todavía estábamos con mis padres,
así que les dije que podían venir pero que ella no podía acercarse a nosotros. Aceptaron la condición. Estaban muy afectados, y su pobre madre no dejó de llorar mientras estuvieron con nosotros. Su padre estaba desconsolado y se refería constantemente a mi esposa como, esa chica. Ambos insistieron en que sentían que algo andaba mal con ella y que no la habían criado para comportarse así. Nos abrazamos y lloramos juntos antes de que se fueran. Les aseguré que siempre formarían parte de nuestras vidas, sin importar cómo terminara el divorcio. Después de lo que me contó mi hijo, esta visita fue la parte más difícil de todo este proceso. Mis abogados hicieron un trabajo increíble. Descubrimos que el hombre con el que mi esposa mantenía una relación tenía una extensa historia delictiva. Uno de los abogados me informó que, al momento de imprimir los antecedentes penales del individuo, la impresora funcionó ininterrumpidamente durante 5 minutos. Según las investigaciones, actualmente se encuentra en libertad condicional por delitos relacionados con sustancias y ha tenido vínculos con pandillas en el pasado. La empresa contrató a un investigador, quien se puso en contacto con el compañero de trabajo que llevó a mi esposa al hospital. Él confirmó que la relación de mi esposa era un secreto a voces en la oficina. Mis abogados creen que esto es como la policía pudo identificarnos en el video. Hay varias fotografías de la fiesta de Navidad del año pasado en su trabajo, y mi esposa y yo aparecemos en varias de ellas. Tardó algún tiempo, pero finalmente mi hijo comenzó la terapia, y ya se notan los resultados. Le pregunté si se sentía cómodo conmigo hablando con su terapeuta, y me respondió afirmativamente. He tenido algunas conversaciones con la terapeuta sobre toda esta situación. Ella me explicó que mi futura ex esposa chantajeaba emocionalmente a mi hijo cuando estaban solos. Él no podía hacer ruido ni molestarla de ninguna manera cuando estaba en casa. Mi esposa lo dejaba solo durante horas e incluso toda la noche cuando me encontraba fuera de la ciudad. Luego, lo amenazaba con llevárselo y no volver a verme si me lo contaba a mí, o a cualquier otra persona. La terapeuta mencionó que esta situación hizo que mi hijo se sintiera impotente y dependiente durante una etapa de su desarrollo en la que debería sentirse empoderado y autosuficiente. Lo que complica aún más la situación es que mi hijo tiene 16 años y, aunque es autista, no está muy consciente emocionalmente. He estado enseñando a mi hijo conciencia situacional, instruyéndole sobre cómo prestar atención a los nombres de las calles y cómo leer las direcciones en los edificios. En cuanto a mí, también me llevó algún tiempo, pero finalmente comencé a sentirme mucho mejor. Comencé terapia más o menos al mismo tiempo que mi hijo y, aunque no hablo con mi terapeuta tan a menudo como él, me ha sido útil poder hablar sobre mis pensamientos y sentimientos en torno a todo lo que ha ocurrido en nuestra familia. La sensación de entumecimiento ha desaparecido, pero ha sido reemplazada por una bola blanca de ira en la boca del estómago cada vez que pienso en mi ex esposa, y lo que ha hecho que nuestra familia sufra. Extrañamente, aunque detesto sentirme enojado, resulta mucho más fácil de soportar que la sensación de adormecimiento. En cuanto a mi situación legal, ha habido un gran avance muy favorable para mí. Se me concedió la custodia temporal completa y la manutención de mi hijo, algo que yo no deseaba pero que mi abogado insistió en que debíamos solicitar, además de la continuación de la orden de protección para mí y mi hijo. En la vista de solicitud de orden, a la que ni mi esposa ni su abogado asistieron, el juez preguntó si permitiríamos un régimen de visitas supervisadas. Sin embargo, mi hijo se opuso firmemente, por lo que mi abogado me recomendó que lo trajera a la audiencia. El juez preguntó a mi hijo si podía hablar con él en privado, y él aceptó. El juez, la taquígrafa y un funcionario de protección de menores entraron en el despacho con mi hijo y se reunieron durante unos 10 minutos. Después de su reunión, el juez otorgó las órdenes temporales y ordenó terapia y una evaluación psicológica para mi hijo. Afortunadamente, el terapeuta que está viendo a mi hijo está de alguna manera acreditado o involucrado con los tribunales, por lo que no es necesario que vea a otro terapeuta. Mi abogado dice que esto es positivo, ya que significa que el terapeuta puede realizar una recomendación para la custodia. Sin embargo, me sigue preocupando mucho que ella pueda obtener algún tipo de custodia después de lo que le ha hecho pasar a nuestro hijo. En cuanto al hombre con el que mi ex esposa mantenía una aventura, no sé mucho. Según lo que ha averiguado mi abogado, él sigue vivo pero todavía está en el hospital. No he recibido noticias de la policía desde mi entrevista inicial, así que no hay nada nuevo que informar al respecto. Respecto a mi ex esposa, las cosas han sido extrañas. No la he visto desde el día en que me interrogaron. Es cierto que ha intentado llamarme varias veces, pero no he respondido a sus llamadas, y cuando lo hizo desde otro número, colgué inmediatamente. No tengo nada que decirle y no quiero escuchar nada de lo que tenga que decirme. Su abogado solicitó una audiencia preliminar para nuestra mediación judicial, que fue programada para la segunda semana de enero. Estaba allí con su abogado, y sé que esto puede sonar mezquino, pero ella tenía un aspecto terrible.
Siempre fue una mujer atractiva y atlética, juro que en las fotografías de nuestra boda parecía una supermodelo. Pero ahora, bueno, ha perdido tanto peso que resulta preocupante. Parece enferma y frágil. Ni siquiera me miró, simplemente se sentó con la cara hacia abajo durante la mayor parte de la reunión. Resumiendo, todo lo que pedían era ridículo. Hemos discutido las visitas durante el proceso de divorcio y la custodia compartida después. Ella también quiere que levantemos las órdenes de protección y, lo que es más increíble, quiere que sigamos viviendo juntos hasta que se complete el divorcio. Después de todo lo que ha ocurrido, no puedo creer que incluso sugiera la idea de compartir la misma casa. Me sentí profundamente insultado durante toda la reunión, pero fue una gran sorpresa cuando nuestro abogado le reveló a su abogado la existencia del acuerdo prenupcial. Su abogado preguntó cómo debíamos manejar la división de activos, a lo que nuestro abogado respondió con asombro: ¿qué división de bienes? Lee el acuerdo prenupcial. La cara de su abogado fue impagable. Evidentemente, ella no había mencionado el acuerdo prenupcial a su abogado. Mi tío fallecido, socio fundador del bufete de abogados donde trabajo, redactó el acuerdo prenupcial y contrató a un abogado para revisarlo antes de nuestro matrimonio. Según mi abogado, el acuerdo prenupcial es sólido ya que nunca mezclamos nuestras finanzas, siguiendo las instrucciones de mi tío. La casa en la que vivimos me la regaló mi tío antes de que nos casáramos, y todos los servicios y seguros están a mi nombre. Todos los vehículos están registrados exclusivamente en el nombre del propietario, y nunca hemos firmado ninguna deuda el uno por el otro. Compartimos una cuenta de ahorros para el mantenimiento del hogar y un fondo de emergencia, que ya ha vaciado, ahora quedan menos de $300 de los originales 8,000. El acuerdo prenupcial establece que los activos y deudas conjuntos se dividirán en un 50%, y que la propiedad de todos los activos intangibles y deudas personales revertirá a la persona que los acumuló. La cláusula de adulterio es simple: si una de las partes es descubierta o admite haber cometido adulterio, renunciará a cualquier tipo de pensión alimenticia. Pero lo más sorprendente fue lo que el abogado de mi exesposa pidió al final, lo que realmente me dejó sin aliento. Se ha pedido que pospongamos la mediación oficial durante 6 meses para que mi exesposa pueda asistir a un centro de rehabilitación hospitalaria por abuso de sustancias. Al escuchar esto, no puedo creer que mi exesposa pudiera tener un problema real con las sustancias. He hablado con mi abogado y me dijo que discutiríamos la posibilidad de aceptar su petición y que les comunicaría nuestra decisión. Justo antes de irnos, mi exesposa habló por primera vez y me pidió que leyera una carta que me había escrito. Mi abogado me miró con expresión de preocupación, pero después de un momento de duda, decidí aceptarla. Cuando llegué a casa y la leí, me arrepentí de inmediato. Empezaba con todos los tópicos típicos de alguien arrepentida por haber sido infiel. Me decía que me amaba, que amaba a nuestra familia y que se odiaba por haber maltratado a nuestro hijo. También expresó su deseo de volver a estar juntos. Sin embargo, lo más impactante fue que me explicó que después de una operación que se realizó hace 2 años, comenzó a abusar de la medicación. Con el tiempo, empezó a comprar sustancias a algunos de sus compañeros de trabajo, incluido su amante. Este hombre se convirtió en su cómplice, y cuando ella se quedó sin dinero, empezó a estar con él para pagar la diferencia. Me confesó que me ocultó todo esto por miedo a que la obligara a dejar las sustancias, y que ya no podía sentirse bien sin ellas. Afirmó que su amante no significaba nada más para ella que un medio para obtener sustancias, y que se odia por lo que se ha hecho a sí misma y a nuestra familia. Ahora dice que comprende lo terrible que ha sido su comportamiento y que desea mejorar por nuestra familia. Me pide que, al menos, le dé algo de tiempo para demostrar que realmente desea cambiar. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.